Recuerdo el tintineo de las copas de champán, las luces brillantes del salón de baile, el leve temblor en mis manos al tomar el micrófono. Luego, nada. Sin aviso. Solo oscuridad. Dicen que me desmayé a mitad de una frase. Algunos pensaron que fue un derrame, otros un infarto. Resultó ser una hemorragia. Repentina. Cruel. Mi cuerpo se apagó, pero mi mente seguía despierta. No podía moverme, no podía hablar, no podía abrir los ojos, pero sentía el frío de las sábanas de la unidad de cuidados intensivos. Escuchaba el murmullo de las máquinas, el aliento artificial entrando y saliendo de mis pulmones. La gente iba y venía, voces que se mezclaban, algunas cálidas, otras frías como el quirófano. Los sollozos quedos de mi hermana, la enfermera ajustando algo en mi muñeca, el sonido de alguien rezando, y luego una noche un susurro, cercano, demasiado cercano. Deberías haberte ido ya, Isa, todos estaríamos mejor. Era Mauricio, el hombre que estaba a mi lado en cada gala, el que sonreía para las cámaras que citaba mi misión como si fuera un evangelio, el hombre con el que me casé hace 10 años porque parecía ver algo en mí que otros no veían más allá del éxito, más allá de los reflectores. «Estás alargando esto», dijo su voz más baja ahora. «¿Y para qué? No me dejaste nada útil, ni acceso, ni control, ni un plan. Solo deudas, archivos bloqueados y tu maldita reputación». No podía gritar, no podía parpadear, pero sentía las lágrimas quemándome detrás de los ojos. Bajo la parálisis mi pecho dolía no por la herida, sino por la traición que florecía aguda y plena. Él suspiró. «Renuncié a todo por ti. Podrías al menos haberme dejado algo». Sentí la presión de sus dedos en mi antebrazo, demasiado firme, demasiado calculada. No era una caricia. Era una revisión para asegurarse de que no había testigos. Y luego se fue. Y yo seguía ahí, escuchando mi propia respiración a través de tubos de plástico, atrapada en un cuerpo que se negaba a obedecer. Pero algo cambió esa noche. La impotencia no desapareció, pero se transformó en claridad. Empecé a recordar dónde estaba todo, contraseñas, documentos aliados. Comencé a registrar lo que escuchaba, catalogando voces, patrones, contradicciones. Si no podía hablar ahora, hablaría después. No olvidaría. Esa fue la noche en que dejé de pensar en sobrevivir y comencé a planear. Mauricio regresó a la mañana siguiente con un ramo de lirios y un suspiro suave cargado de tristeza. Siempre le encantaron estos, le dijo a la enfermera mientras los acomodaba con cuidado en el alféizar. Yo no quería lirios, soy alérgica a ellos, pero nadie lo cuestionó. Era encantador, amable, la imagen perfecta de un esposo en duelo. Respondía preguntas con un temblor ensayado en la voz. Firmaba formularios con mano firme. «Ustedes están haciendo lo mejor que pueden», dijo apretando suavemente el hombro de una enfermera. Sé que ella estaría agradecida. Le creyeron. Claro que sí, que Mauricio siempre supo leer el ambiente, reflejarlo. Sabía cómo hacer que el duelo pareciera elegante, cómo vestirlo con cachemira y colonia. Esa noche, cuando las enfermeras se fueron y el pasillo se quedó en silencio, acercó una silla a mi cama y se inclinó. «No pensaste bien las cosas, Isa», murmuró. «Sin contraseñas, sin poder notarial, sin acceso a los fondos». Su voz era más baja que la noche anterior, controlada, cortante. «Construiste este imperio y me dejaste fuera de todas las puertas». Imperio, así lo llamó. La organización sin fines de lucro que construí durante 3 décadas. Los programas por los que luché para financiar. Las reformas legales que impulsamos. Lo convertiste en un maldito santuario para ti, dijo ahora con amargura. Tu nombre está en cada beca, cada fondo. Y ahora soy solo el esposo idiota al que todos compadecen. Memoricé cómo su voz se quebró al decir compadecen. No era dolor, era resentimiento. Repasé los pasos hacia atrás. Mauricio llegó a mi vida mucho después de que la fundación tuviera raíces. Trajo carisma, una cara pública, una firma de acompañante en las invitaciones a eventos. Nunca le di acceso a la junta.
no porque no confiara en él al principio, sino porque aprendí por las malas a no compartir lo que no estaba lista para perder. Y ahora me alegraba de no haberlo hecho. Mientras hablaba comencé a hacer un inventario mental. Listé dónde estaban los archivos maestros, quién tenía acceso, qué contraseñas usaba. Conté nombres: mi abogada, mi asistente, el presidente de la junta, gente en la que confiaba, o solía confiar. Mauricio se levantó sacudiéndose una pelusa invisible de la manga de su saco. Si hubieras sido lista, Isa, me habrías incluido en algo, dijo. Pero no lo hiciste, así que ahora espero. Me besó la frente antes de salir, justo lo suficiente para verse bien en las cámaras de seguridad. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, y luego en el silencio que siguió oí algo más. Un aliento ligero, pequeño e inseguro. No era Mauricio, no era una enfermera. Alguien más había entrado a la habitación. Al principio pensé que la imaginé. Un suspiro pequeño en la esquina. Un roce demasiado ligero para ser de una enfermera. Pero luego vino el susurro. Hola, soy Jimena. La voz era aguda, pero firme, como si estuviera acostumbrada a hablar en espacios que rara vez respondían. No la reconocí. No era del personal del hospital ni de la familia. Era nueva, desconocida. Y de alguna manera llegó a mí más clara que cualquier otra cosa. No hablaba como alguien que intenta consolar. Hablaba como quien se hace compañía a sí misma. Dicen que estás dormida, continuó. Pero yo creo que solo estás esperando la voz correcta. Sus palabras me cubrieron como una cobija. No sabía quién era ni cómo llegó ahí. Pero no parecía tener miedo. Solo curiosidad. Solo estaba ahí. No debería estar aquí, añadió casi riendo. Pero te veía sola. Volvió la noche siguiente. Y la siguiente. A veces hablaba de postres de gelatina y enfermeras con zapatos chistosos. Otras noches solo tarareaba. Desafinado, pero suave. Me contaba historias sobre una tortuga a la que llamó Botón, sobre una enfermera que le dio calcomanías cuando no lloró durante la quimio. Y una vez en voz baja, sobre cómo ya no recordaba bien el rostro de su mamá. Por eso me caes bien, dijo. Tú te sientes segura. Algo en mí se rompió con eso. No con dolor. Solo un cambio. Un calor suave que empujaba a través del silencio frío en el que había estado flotando por semanas. Una noche dejó algo a mi lado. Lo traje, susurró. Me ayuda a dormir cuando siento que voy a desvanecerme. Era un osito de peluche pequeño, de pelaje marrón gastado con una oreja un poco doblada y un listón azul atado al cuello. Lo acomodó junto a mi almohada con el cuidado de alguien que no espera nada a cambio. Creo que tú lo necesitas más que yo. Quise llorar. Quise estirar la mano. Quise apretar la suya y decirle que estaba equivocada. Yo no era la segura. Apenas me sostenía, pero no podía moverme. No podía hablar. Solo podía escuchar mientras ella se sentaba en silencio, sus piernitas colgando de la silla. No hacía preguntas. No me rogaba que despertara. Solo se quedaba, hablando, respirando, existiendo en un espacio que la mayoría de los adultos habían aprendido a evitar. Volvió la noche siguiente, esta vez escondiéndose bajo mi cama cuando se oyeron pasos en el pasillo. Podía sentirla ahí acurrucada, en silencio, escondida. Y arriba la voz de Mauricio regresó. Reconocí sus pasos antes de que hablara. Rápidos, irritados, menos cuidadosos que antes. Mauricio no saludó a la enfermera en el mostrador esta vez. No revisó si había alguien más en el pasillo. Entró y se paró junto a mí, respirando fuerte. ¿Sabes cuánto me cuesta esta habitación cada día? Siseó. ¿Para qué? Para que estés aquí como un trofeo que no se va. No podía verlo, pero sentía el veneno en su presencia. Esto no es duelo, dijo con voz baja y cortante. Esto es una cuenta, una muy cara. Si mueres consigo la pensión. Si despiertas consigo abogados, prensa y preguntas que no puedo responder. Hizo una pausa y luego, si tan solo te fueras en silencio, todo sería más fácil. No podía moverme, no podía gritar, pero por dentro estaba ardiendo. Lo que él no sabía, lo que ninguno de los dos sabía hasta entonces,
era que Jimena había regresado. Otra vez. Se había escondido bajo mi cama como la noche anterior, pero esta vez no estaba sola. El osito estaba con ella. Recordé sus palabras. Me ayuda cuando siento que voy a desvanecerme. Lo que no había dicho era que el osito tenía un grabador escondido en su pecho, algo que el doctor Navarro le había dado para procesar sus emociones durante el tratamiento. Mauricio no la vio. No escuchó el pequeño suspiro cuando dijo la palabra pensión. Y cuando salió de la habitación sin siquiera mirar bajo la cama, sentí las manos temblorosas de Jimena rozar las mías otra vez. Lo siento, susurró apenas audible. No quise esconderme, pero sonaba muy enojado. Pensé que podría hacerte daño. Esperó un momento y luego añadió: no creo que te quiera. Ningunas palabras habían golpeado tan fuerte, ni siquiera las de Mauricio. A la mañana siguiente, Jimena no vino sola. Entró con el doctor Navarro, su manita apretada alrededor de la suya, su osito abrazado contra su pecho. No podía ver sus rostros, pero sentía el cambio en la habitación, la tensión, el aire quieto, expectante. La voz de Jimena era firme. Dijo que debería haber muerto, que conseguiría su dinero si no despertaba. El doctor Navarro no la interrumpió. La dejó hablar. Cada palabra. Luego ella abrió la espalda de velcro del osito y sacó el pequeño chip de grabación. No quería grabarlo, dijo, pero está todo ahí. Él tomó el chip sin decir una palabra. Sus dedos rozaron mi brazo antes de irse, un gesto que parecía más una promesa que un consuelo. Más tarde los escuché de nuevo, pasos radios, voces demasiado firmes para ser de enfermeras. Alguien finalmente había oído lo que yo no podía decir. Y mientras el pasillo se llenaba de movimiento, comencé a sentir algo que no había sentido en semanas. Seguridad. Seguía atrapada en este cuerpo. Pero ahora alguien más sostenía la línea por mí. Alguien valiente, alguien pequeña, alguien que nunca había pedido nada. No me dijeron cuando reprodujeron la grabación, pero escuché las consecuencias. Mauricio entró como si fuera dueño del lugar, confiado, arrogante. Probablemente pensó que era una consulta privada con el doctor Navarro. Ese hombre nunca entraba a algo que no creía poder controlar. Pero luego su voz cambió. No podía ver su rostro, pero reconocí el pánico. La risa defensiva, la negación rápida, el quiebre en su voz cuando se sintió acorralado. No pueden arrestarme por desahogarme, dijo. Y luego más bajo, más cortante. ¿Y qué si quería que se fuera? Eso fue suficiente. Escuché el clic de las esposas, el roce rápido de los zapatos. Y luego silencio. Silencio verdadero. No el acolchado por el miedo, sino el que sigue a la liberación. El momento en que se lo llevaron, algo cambió dentro de mí. No me sentía más fuerte, solo menos enterrada. Esa noche, bajo luces tenues y murmullos suaves, sentí algo moverse en mi mano derecha. Era pequeño, débil, casi imperceptible, pero era mío. Moví mi dedo. Al principio no estaba segura de qué hubiera pasado, pero luego lo sentí de nuevo. Un espasmo, luego otro. Y entonces las enfermeras estaban ahí, dos de ellas, una susurrando mi nombre, la otra llamando suavemente al doctor Navarro. Isadora, dijo alguien cerca de mi oído. Si nos escuchas, aprieta otra vez. Lo intenté. Me costó todo, pero lo hice. Escuché a alguien exhalar, tal vez una enfermera, tal vez él. Y luego, una mano cálida tocó la mía. Sabía que seguías ahí, dijo una voz que no había oído desde la noche del osito. Jimena. ¿Estaba de vuelta? Claro que sí. El doctor Navarro entró en mi campo de visión entonces. Una figura borrosa en el borde. Parecía menos un doctor y más alguien que acababa de soltar un peso que había cargado por mucho tiempo. «Estás de regreso», dijo en voz baja. «Vamos despacio». No asentí. Todavía no. Pero entendí. No necesitaba venganza. No necesitaba enfrentar a Mauricio ni escuchar más de sus excusas. Solo necesitaba superarlo. Los días siguientes vinieron en oleadas, pruebas de reflejos, parpadear bajo comando, luchar por hablar. Pero no me importaba cuánto tomara. El hombre que quería que me fuera se había ido.
Y yo seguía aquí, no entera, todavía no, pero despertando. Y cuando Jimena deslizó el osito de nuevo en mis brazos y susurró, te dije que esperaría. Supe exactamente qué vendría después. Mi voz regresó en pedazos. Primero un graznido, luego un susurro, luego la forma cuidadosa de una palabra. Jimena nunca me apresuró. Se sentaba a mi lado en cada lucha, en cada intento fallido. A veces hablaba con su osito mientras yo practicaba sílabas. A veces solo tomaba mi mano mientras intentaba recordar cómo respirar sin que las máquinas lo hicieran por mí. Lo estás haciendo bien, decía, aunque no lo sientas. Había algo en su presencia que hacía el silencio menos cruel. No preguntaba qué pasó. No quería la historia. Ya sabía lo suficiente, y de alguna manera entendía que lo que más necesitaba no era una explicación, era permiso para empezar de nuevo. Una mañana, el doctor Navarro llegó con una carpeta en la mano y una ligereza cautelosa en la voz. Los fideicomisarios cerraron todo, dijo. Mauricio nunca tuvo autoridad legal. Tu patrimonio está intacto. La fundación sigue siendo tuya. Parpadeé lentamente. Era todo lo que podía hacer, pero significaba todo. El alivio no llegó como una avalancha, sino como un deshielo lento y tranquilo. Había construido esa organización sin fines de lucro desde cero, la moldeé durante décadas, la protegí de la política, las crisis del mercado y el agotamiento. Y de alguna manera, incluso postrada en una cama de hospital, la había protegido de él también. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con la voz seca pero audible. Empezamos terapia, dijo el doctor Navarro. Rehabilitación, trabajo de lenguaje. Es un camino largo. Hizo una pausa y luego añadió, y alguien ha estado preguntando por ese camino. Inclinó la cabeza hacia la niña acurrucada al pie de mi cama, con la barbilla apoyada en su osito. No tiene a nadie, Isadora. Ya lo sabía. Lo había adivinado por la forma en que se aferraba al silencio, por cómo nunca hablaba de visitas de familia o de salas de espera. Más tarde ese día, cuando la enfermera salió y las máquinas se silenciaron, dije las palabras yo misma. Quiero que se quede conmigo. Jimena no reaccionó al principio. Solo levantó la mirada con los ojos grandes e indescifrables. ¿Quieres decir, para siempre? Asentí apenas, pero ella lo vio. Siempre veía las cosas pequeñas. ¿Me querrías a mí?, susurró. Y respondí con la poca fuerza que me quedaba. Ya te quiero. No intentaba reemplazar a nadie. No intentaba arreglar lo que se había roto en su vida o en la mía. Solo sabía cómo se sentía estar en una habitación esperando a alguien que nunca regresaba. Se subió con cuidado a la silla junto a mí y apoyó la cabeza en mi brazo. No te soltaré, dijo, y le creí. Cuando comenzaron los trámites, cuando empezó el proceso de tutela, sentí algo que no había sentido en años, no propósito, no orgullo, solo una especie de pertenencia suave. La que no necesita ganarse, la que no desaparece de la noche a la mañana, la que espera incluso cuando estás perdida. La casita era pequeña. 2 recámaras, pisos disparejos y un buzón astillado que se inclinaba como si también hubiera pasado por algo. Pero las ventanas atrapaban la luz de la mañana y los árboles del patio trasero susurraban de una manera que hacía que el silencio se sintiera como compañía, no como castigo. Nos mudamos un jueves. Jimena insistió en llevar al osito en su mochila con el listón ya desgastado y un ojo de botón algo suelto. Le dio un lugar de honor en su cama, entre un montón de cobijas que ni siquiera habíamos desempacado. No regresé a la fundación. No oficialmente. Observé desde lejos, respondí correos discretos, revisé reportes cuando llegaban. Pero ya no tenía interés en pararme detrás de podios, ni entrevistas, ni recaudaciones de fondos, ni reflectores. En cambio, me reuní con algunas mujeres jóvenes, mayormente por recomendación. Fundadoras, activistas, consejeras. Venían a la casa por un café y largas charlas en el porche. Les daba lo que tenía: tiempo, cautela, perspectiva. Y cuando se iban, siempre les decía lo mismo: protege tu misión como si fuera tu propia piel. Jimena empezó a dibujar de nuevo.
Pegaba sus dibujos en el refri sin preguntar, casi siempre estrellas, árboles y figuras de palitos con cabello alborotado. La primera vez que nos dibujó a las dos, me puso lentes que no tengo y una capa que nunca he usado. Cuando le pregunté, se encogió de hombros y dijo: «Pareces alguien que salva gente». Nunca preguntó por Mauricio. Nunca mencionó su nombre. Creo que vio lo que dejó atrás y eso fue suficiente. Una tarde nos sentamos juntas en los escalones del porche con las rodillas tocándose. Ella tenía su osito en el regazo y trenzaba su listón como si fuera la tarea más importante del mundo. Luego levantó la mirada y lo preguntó suavemente, pero claro: «¿Todavía quieres ser mi mamá?». No necesité tiempo para responder. Estiré la mano y apreté la suya. No dijo nada después de eso. Solo apoyó la cabeza en mi hombro y siguió trenzando. El viento susurró entre los árboles y por primera vez en mucho tiempo no sentí que estaba empezando de cero. Sentí que por fin había llegado. Esa noche, mientras ella dormía, me paré en la puerta de su cuarto y la vi respirar. Lento, estable, segura. En el silencio susurré lo que no había dicho en voz alta hasta ahora: «Tú me salvaste primero». Han pasado 2 años y el silencio ya no me asusta. Ahora se siente ganado como algo que recuperé. Jimena se despierta temprano para la escuela cada mañana. Come pan tostado con demasiada mermelada e insiste en preparar su propio almuerzo, aunque a veces olvida el sándwich. Su mochila ahora tiene parches, estrellas, lunas, un osito pequeño, cosido cerca del cierre. Es fuerte. No solo sana, sino con los pies en la tierra. Completa. Cuando corre, su risa llega hasta el borde del bosque detrás de nuestra casita. La dejo ir más lejos ahora. Sé que regresará. Nunca volví a la vida pública. Escribí un libro de memorias en silencio, sin guerras de editoriales, sin titulares. Solo un libro pequeño encuadernado con mi nombre y un capítulo titulado La niña bajo la cama. No lo escribí por venganza. Lo escribí para que la versión de mí que sobrevivió tuviera una voz que no pudiera ser borrada. Aún conservo el osito. Está en un estante en el cuarto de Jimena junto a una fila de estrellas hechas a mano que pegó en la pared. Nunca volvimos a reproducir la grabación. No necesitamos hacerlo. Saber es suficiente. El doctor Navarro pasa por aquí a veces, ya no como doctor, solo como amigo. Hablamos de cosas comunes, jardinería, los nuevos maestros en la escuela de Jimena. Siempre le trae jugo de mango a ella y olvida llevarse su taza de café. Esta vida es tranquila, pero no es pequeña. Es amplia en formas que la anterior nunca fue. Da espacio para sanar sin exigir actuación. Perdona los días lentos. Deja que las mañanas lleguen sin urgencia. Esta noche miro a Jimena pintar estrellas en una sábana de papel, en el porche trasero su pincel moviéndose como si estuviera segura de cada trazo. La última luz del día ilumina su cabello y por un momento todo está quieto. Susurro al viento sin necesitar que nadie más me escuche. Pensaron que el silencio era derrota, pero el silencio fue supervivencia.